Entonces, la presentación de hoy tiene que ver con las etapas de la fe humana y muy relacionado con lo que hemos ido avanzando hasta aquí. O sea, todo está de alguna manera secuencialmente y tiene una lógica interna la presentación de estos temas. Eh, Me voy a apoyar en algunos autores que han desarrollado estas temáticas y les voy a presentar obviamente el día de hoy. Sin embargo, me parece que es fundamental que podamos de alguna manera socializar, porque cuando hablamos de etapas de la fe humana, eh, encontramos, y lo voy a mencionar desde el principio, encontramos a Piaget, que estudió muy bien el desarrollo evolutivo del ser humano con sus diferentes momentos. Y paralelo a él apareció Lawrence Kohlberg sobre el desarrollo moral. Y también luego estaba prácticamente James Fowler, en el que me apoyo para desarrollar este tema de etapas de la fe humana en el campo profesional. Pero como podrán ver aquí en la primera diapositiva podemos ver una imagen. No sé si alguien puede reconocerle quién es. Melanie Klein. ¿Cuál es tu apellido? Vargas, Luis Alberto. Vargas. Vargas. Muy bien. ¿Por qué crees que es Melanie Klein? ¿Alguien piensa otra autora? ¿O están de acuerdo con Vargas? Es Melanie Klein. Melanie Klein. Muy bien. Realmente eso ya es un buen augurio para empezar. Sí, ella es Melanie Klein. Es una de las psicoanalistas que ha desarrollado el proceso de la primera infancia, y su teoría se llama las relaciones objetales. Pueden profundizar si ustedes prefieren, hay material en las redes, hay ponencias, pero creo que para iniciar esto me parece indispensable citarla porque creo que ayuda. Todos hemos atravesado por lo que de alguna manera esta psicoanalista ha podido evidenciar a través de sus observaciones. Ella habla de que todos los niños y todas las niñas, una vez que nacemos y llegamos a este mundo, prácticamente es un caos, ¿no? O sea, no tenemos conceptos, no tenemos ideas, no tenemos pensamientos. Entonces, el cerebro humano, tanto de niñas y niños, tienen que empezar a procesar y a organizar todo lo que encuentran, porque prácticamente podemos decir que llegamos a la existencia muy desvalidos, ¿no? O sea, muy dependientes del cuidado de las personas significativas en nuestra vida. Y a mí me llama la atención porque ella habla de dos etapas en el que el ser humano atraviesa, ¿no? Una etapa esquizoide y una etapa depresiva. Y cuando hablamos de la etapa esquizoide, según esta autora, menciona de que prácticamente como que nuestra percepción de lo externo es de manera dividida. Es decir, captamos cosas buenas y también captamos cosas no tan buenas. Entonces, en ese sentido, ella habla de la figura materna cuando la madre atiende al niño o a la niña o cuando no la atiende. Entonces, el niño no sabe, por ejemplo,
cuando tiene hambre y tiene que buscar el seno materno para alimentarse, porque busca instintivamente esto. Algunas madres atienden rápidamente y entonces el niño o la niña inmediatamente empieza a procesar, según esta autora, que sería una especie de un seno bueno, ¿no? Que le alimenta, que cuando grita ya está allí para que pueda alimentarse. Pero hay otros momentos en el que la madre no tiene todo el tiempo, entonces, o tal vez está ocupada, entonces se espera que todavía el niño o la niña empiece a llorar, a desesperarse, y entonces en estas condiciones el nuevo ser vivo empieza a procesar y a hipotizar, no sería propiamente la palabra, pero a imaginar, si quieren, que hay un seno malo, ¿no? Que no le quiere alimentar, que no le atiende inmediatamente, etcétera. Entonces, a ese proceso Melanie Klein lo llama etapa esquizoide, donde el niño identifica objetos parciales, buenos y malos. Pero a medida que ya va pasando los meses, entra la etapa depresiva. Depresiva no como se entiende un trastorno, sino más bien como el niño o la niña empieza a sostener y a pensar de que el mismo objeto que le atendía y le daba el alimento es el mismo objeto que le negaba, que le hacía esperar, que le hacía llorar. Entonces, entra en esa etapa depresiva porque se da cuenta de que es el mismo objeto que le satisface y el mismo objeto que le da insatisfacción. Entonces, en ese sentido, estas dos etapas o fases que habla esta autora, de alguna manera marca para siempre al ser humano. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante reconocer esto y luego, como al principio no tenemos lenguaje, no tenemos capacidad de hablar, etcétera, etcétera, y eso hace que una vez que se da cuenta de que es uno el objeto que le hace pasar por esas dos etapas, entonces como que se siente un poco culpable y empieza a decir, prácticamente es la misma madre quien le hace atravesar por esos momentos. Entonces, y por eso esa depresión lo lleva un tanto a sentirse culpable y empieza también ya a percibir objetos totales, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que plantea Melanie Klein. Obviamente hay mucho más sobre esta teoría, pero creo que las ideas centrales irían en esta línea. Luego vamos a volver a esto. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos para empezar es sobre, ¿la ciencia tiene que ver algo con la fe o creen que no tiene que ver nada? Yo creo que la ciencia es la confirmación de lo que dice la fe. Es la ciencia es la continuación de lo que dice la fe. ¿Tu apellido? Es como que la confirmación de lo que dice la fe, por ejemplo, de que nosotros estábamos hechos del polvo, la ciencia lo ha dicho años después y en la Biblia está mucho más antes. Ajá. Es ¿Tu como apellido? ¿Tu apellido, por favor? Zulka. ¿Cuál? Zulka Luz. Ok, gracias. Gracias, Luz. Bien, ¿alguien más? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿Cuál es tu? porque, Ajá. Zambrana, porque yo considero que la fe, y aparte es un método que tiene, es muy diverso, divergente respecto de la ciencia. En Ajá. sí puede que esa aproximación que considere la hipótesis que menciona la compañera haya sido fruto del azar o conjetura de alguien, pero no lo han tenido que experimentar necesariamente, ¿no? Al igual que los presocráticos, por alguna casualidad, han llegado a algunas conjeturas, pero no quería decir que exactamente estaban pensando en física como tal, ¿no? Sí. Era todavía muy prematuro, ¿no? Claro. Ujú. Ya, gracias, Zambrana. ¿Alguien más? Yo creo que la ciencia y la fe se complementan. ¿Tu apellido? Rodríguez Alejandro. Rodríguez. Gracias, Rodríguez.
Hay una complementación. Ya. Una opinión más. ¿Quién se anima? Yo creo que en parte sí, en parte no, porque en la fe hay dogmas que a la ciencia le es indiferente y no es su objeto de estudio. Ajá. Dogmas que a la ciencia lo dejan pasar. Ya. ¿Tu apellido? Para la guerra, Palaguerra. Gracias, Palaguerra. Muy bien. Sí, es importante que nos planteemos esta pregunta porque a mí me parece que es fundamental cuando estamos ingresando a esta etapas o fases o ciclos o movimientos. Obviamente etapas es muy estático, ¿no? Es como decir subir por una escalera a ver si llegas al final, ¿no? Pero creo que son más movimientos, sería la palabra un tanto más adecuada, pero según el autor lo plantea como etapas. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué entendemos por fe? Creo que es importante aclarar esto. ¿A qué llamamos fe? Yo creo que la fe es la creencia en algo superior a nosotros. ¿Tu apellido? Flores. Flores, es la creencia en algo superior a nosotros. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que la fe es la convicción de algo que no se ve, pero tú crees en eso, que está hecho, que es real. Algo, ajá, algo que no ves y que es real. ¿Es luz? Sí, magíster. Ok, gracias. Yo Entonces, diría que es igual creer, pero en algo que no necesariamente tiene una explicación lógica o razonable o que a lo mejor aceptamos que no está en nuestra capacidad mental poder explicar eso. ajá. ¿Tu apellido? Zambrano. Ok, no se explica por la razón. Ya. Luego he puesto también, ¿para qué sirve la fe en la antropología? ¿Creen que para ser antropólogos hay algo que ver con la fe o no? Hay una manito aquí, me permiten un segundo. Juan Pablo Lazarte, Buenas tardes, Magíster. buenas tardes. Primero que nada, yo creo que la fe ofrece un significado como existencial o espiritual o hasta religioso. ¿Y qué tendría que ver con la antropología? Creo que podría ser más o menos para responder el por qué estamos aquí o por qué existe esto. Tal vez podría, no sé, referirse a eso. Ok, gracias a Juan Pablo. Hay una tercera pregunta que creo que son disparadores para poder entrar en la materia. ¿Conoces alguna persona con una fortaleza de fe inquebrantable? ¿Han visto alguno? ¿O han hablado? Yo creo que bíblicamente sería Abraham, que es el padre de la fe, porque no veía a Dios, o sea, no lo veía, no lo sentía y nada, solo sabía que él era el verdadero Dios y decidió creer en él. Entonces, yo creo que Abraham sería un gran ejemplo de un hombre de fe. Gracias, Luz. Entonces, vamos avanzando. Entonces, he hecho 4 preguntas que me parecen ideales para poder ingresar en este tema. Como pueden ver, la primera es fe y ciencia, la segunda, cómo defino fe, y hay varias posturas. También, ¿para qué sirve la fe en la antropología? Que es un tanto que puede ser desarrollado y ampliado esto, pero lo veremos a la luz de lo que veamos sobre lo que dice Fowler. Y si alguna persona con fortaleza, es mucho más interesante si alguien
podría mencionar si conoce alguna de esas personas que tiene o muestra un testimonio de fe, digamos, ¿no? Claro, Abraham es el padre de la fe dentro del campo bíblico y está como modelo, como ejemplo, está perfecto. Pero sería interesante si conocen a alguna persona viviente, digamos, ¿no? ¿Quién se anima? Zambran. Bueno, a mí una vez me tocó conocer una doctora, una ginecóloga que cada vez que atendía pacientes que tenían cáncer, en especial mujeres con cáncer de cuello uterino, pues ella a hacer oraciones y era muy creyente de Dios, creo. No sé si exactamente era católica, pero pertenecía a una religión. Y me contó en una de esas que ella sufrió una enfermedad que prácticamente era un cáncer terminal y desde su perspectiva como médico ella sabía que no tenía solución, pero se había encomendado a hacer muchas oraciones y en aquel momento sufrió una transformación completamente al catolicismo porque finalmente no tuvo cáncer, o sea, se curó, digamos, milagrosamente, según ella. Pero me pareció una historia interesante. Desde mi punto de vista, Sí, obviamente sí, yo te soy escucho. algo escéptico, pero como experiencia, aparte de ella, me parece interesante. Ok, te agradezco, Zambrana. Em, ¿Alguien más? ¿Alguien más conoce alguna experiencia como lo que acaba de mencionar o tal vez dentro de su entorno familiar? Claro, aquí tendríamos que hacer una visión un tanto de cómo ha evolucionado el pensamiento en sus diferentes etapas y los cambios que se ha ido dando y que algunas hipótesis han sido de alguna manera verificadas y otras han sido descartadas. Y en esa línea, obviamente hay personas, sobre todo dentro del campo cristiano, normalmente el Vaticano para que cuando alguien lo nominan o lo nombran para que pueda ser considerado santo de la iglesia, normalmente es un proceso no rápido, sino un proceso lento. Y uno de los requisitos que ponen es que tiene que haber hecho 2 milagros y deben ser narrados y contados por esas personas que han vivenciado eso, ¿no? Entonces, allí se puede ver que la ciencia no alcanza para responder a esta situación de fe. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, como algunos han mencionado, la fe está más allá de la cuestión lógica, de la cuestión científica. Eh, Aunque también es importante saber esta parte de cómo hacer esa diferencia y también esa complementación. Y creo que vamos a avanzar en esto y esperemos lograrlo porque es interesante ver que grandes científicos, algunos lo han criticado a la fe y otros han aceptado y han mantenido una postura un tanto más prudente, tal vez neutral, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas preguntas son muy importantes. Ahora aquí podemos notar, digamos, les había mencionado de Piaget y también de Colbert, y Colbert vamos a verlo de una manera muy sintética. Las etapas del desarrollo moral del que habla en su modelo para explicar cómo el niño avanza a tener sus juicios y también sus pensamientos y esos cambios que va atravesando. Entonces, según Colbert, él menciona que
existirían 3 etapas del desarrollo moral. El preconvencional hasta los 9 años, el convencional hasta los 10 años y el postconvencional, obviamente ya después de que uno ha terminado la secundaria, empiezan los estudios universitarios, si ustedes quieren, ¿no? En el campo del nivel preconvencional, obviamente los niños, las niñas, se rigen mucho más por premios, por obedecer lo que se les dice, el temor a un castigo. Son más egocentristas, individualistas. Si tú me invitas una galleta, yo te invito también mi galleta, como pasa en los kinders, etcétera. Pero ya cuando entra en la parte convencional, obviamente lo que normalmente está conocido como los niños y las niñas entran en el uso de razón y allí obviamente esto avanza un poco más y cambia la percepción y interesa más cómo puedo ser aceptado por los de mi grupo y cómo puedo mantener estas relaciones interpersonales en armonía y también cómo puedo hacer que los adultos de alguna manera me acepten y eviten el rechazo. Sin embargo, en el postconvencional todo esto cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente aquí uno ya tiene sus propios criterios, sus propios principios y de alguna manera lo que busca es ya más a un tanto nivel de, si quieren decir, a un nivel de la justicia, la igualdad, el buen trato, que hay principios universales que no se puede uno saltar, etcétera, ¿no? Entonces, apoyado en esto de Colbert y también en las etapas de Piaget, obviamente lo que vamos a ver, James Fowler habla de que la fe humana atraviesa por 6 etapas, ¿no? Y dentro de estas 6 etapas, obviamente, en la sesión anterior había mencionado que la tercera y la cuarta era la que había profundizado mucho más este autor y creo que tiene en parte sentido porque allí es donde uno, en esa etapa de la tercera y la cuarta etapa de fe humana, el ser humano estructura su personalidad y también adquiere una identidad personal y social. Entonces, y hasta sexual, si quieren. Entonces, es muy importante comprender esta parte dentro del campo de la antropología, porque nos permite, de alguna manera, ver que este autor, utilizando, si ustedes quieren, otros modelos, ha desarrollado su propio modelo. Entonces, y estas 6 etapas es por la que atraviesan todos los seres humanos sin excepción. Y de estas 6 etapas no se puede pasar de una saltándose otra. En ese sentido, se habla, por eso en el cristianismo se dice también, y creo que la antropología lo debe revisar esto, se habla en el sentido de que hay adultos que tienen una fe de niños y también a jóvenes que tienen comportamientos, pensamientos de adultos, ¿no? Entonces, esto también se puede verificar a través de la observación, de entrevistas, de diálogos, etc. Ahora, eso no significa que todos pasen por lo mismo, pero sí hay una crítica muy fuerte acerca de un cristianismo sociológico o un cristianismo de costumbres, ¿no? Es decir, me bautizo porque mi abuela y mis padres son cristianos, o voy a tal evento, a tal celebración, porque siempre se hace así cada año. En ese sentido, esa crítica a esa forma de fe me parece que está fundamentada y incluso podríamos decir
mucha gente no se cuestiona, pero estos estudiosos tratan de mostrarnos toda esta vivencia por lo que el ser humano atraviesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos que es importante revisar estas etapas. Obviamente lo vamos a hacer de manera bastante sintética. El texto está dentro del Neo, pueden consultarlo allá más. Sin embargo, vamos a puntualizar alguna de estas que me parece muy importante y, y veámoslo aquí de una manera esquemática. Etapas de la fe humana, según James Fowler, de 3 a 7 años hablaríamos de una fe intuitiva. De 8 a 12 años hablaríamos de una fe mítica literal. De 13 a 19 años, una fe sintética convencional. Cuando ya uno entra en la edad adulta temprana, hablamos de una fe reflexiva e individual. En la adultez media, hablamos de una fe conjuntiva. Y finalmente, y creo que este será un gran desafío, la sexta etapa habla de una fe universal. Aquí incluso hay canciones de artistas, ¿no? Que dicen, uno puede estar en cualquier lugar del mundo y no sentirse extraño. Consideramos que una fe universal te permitiría de alguna manera ser muy tolerante con otras formas de creencias, costumbres, de diferentes religiones, pueblos incluso. Sin embargo, es un gran desafío llegar hasta allí. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta? Hola, No, magíster. perfecto. Entonces, vamos ahora a ingresar a desarrollar de una manera muy sucinta esta temática de lo que nos menciona Fowler, ¿no? ¿Pueden ver mi presentación? Sí, magíster, se ve. Muy bien. Entonces, la primera etapa fue intuitiva proyectiva, ¿no? Estos son los primeros años en el que obviamente juega mucho la imaginación y hay niños, niñas que empiezan a decir, por ejemplo, la luna está caminando con nosotros, ¿no? Y en esta etapa, en esta primera etapa, obviamente no se tiene otras perspectivas más que la que nos dicen los adultos. Y muchas veces los escuchamos y los creemos ciegamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay esta experiencia o estos sentimientos de que en esta primera etapa se puede ver prácticamente a un niño centrado en sí mismo, quisiera o intenta ver, como ya había dicho Melanie Klein, que hay objetos que se unifican, que son totales, y también está muy marcado, ¿no? Por esas historias de Barbies, de cuentos, de historias, etcétera. Prácticamente esta fe intuitiva de alguna manera te va preparando a creer que todo lo que los adultos hacen y dicen es ley. Y uno aquí puede ir emergiendo ya lo que se conoce como el pensamiento simbólico, en el que los niños y las niñas, cuando quieren algo, normalmente indican con el dedo, porque está muy alto tal vez, o también empieza a reconocer, y porque ya puede hablar también, ¿no? En esta etapa,
Y en ese sentido, esta fe intuitiva proyectiva tiene que ver de alguna manera también con esa etapa de lo que había hablado Freud, y creo que hemos hablado también en la experiencia religiosa, todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo y la presencia de la figura paterna para separar de la madre al niño o a la niña. Sin embargo, cuando ya avanzamos a una segunda etapa, llamada mítico literal, obviamente aquí es importante que no creemos todo lo que nos dicen ya, ¿no? Obviamente escuchamos sus perspectivas de los demás, nos interesa interactuar con ellos, que nos aprecien, que nos hagan de alguna manera ciertos halagos, aplausos incluso. Y obviamente en esta etapa ya está también la etapa escolar, donde empieza a escribir, empieza a narrar y a descubrir por sí mismo nuevas experiencias. Y lo hace sabiendo de que eso le ayuda a ir comprendiendo toda la parte externa que encuentra y que en el fondo lo va interiorizando, y Freud diría, todo eso va acumulándose, va quedándose en el inconsciente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta fe mítico-literal tiene que ver con esta etapa en el que nos cuentan, ¿no?, las historias de grandes héroes, de grandes princesas, también de tal vez sus propias vivencias que han tenido los adultos y nosotros vamos asimilando todo eso, que más adelante los recuerdes o no los recuerdes, eso ya pasa a segundo plano, pero lo más importante es que vas interiorizándolo. En ese sentido, lo externo se vuelve interno y va a empezar a formar parte de tu inconsciente cultural con el que puedes ir de alguna manera estructurando mucho de lo que más adelante pueda ser útil. Y también aquí aparecen los miedos, ¿no? Los miedos, también aparece estas historias en el que te van diciendo, no vayas por ahí porque te puede aparecer el duende o el bicho, no sé, pero creo que todos hemos pasado por esas historias y ciertamente también aquí en esta etapa el niño tiene de alguna manera el entorno familiar, tiene el entorno de la escuela, tiene el entorno de los centros médicos, también centros culturales, y todo va absorbiendo y va creando toda esta estructura dentro de su mente a través de esta etapa mítico-literal. Y también aquí podemos decir que el pensamiento aún sigue siendo a ese nivel, literal, tal cual. Por eso es importante, y creo que Piaget ha contribuido en eso, y por eso le citaba a los autores al principio, ha contribuido a que en determinados momentos no somos capaces de formular hipótesis cuando somos muy pequeños, ¿no? Esto viene en una etapa más adelante. Entonces, en ese sentido, sí, empezamos a tener un propio pensamiento, empezamos a tener de alguna manera ideas de ciertas cosas y te pueden contar muchas, infinidad de historias que van adquiriendo en esta etapa, pero nos parece que en esta etapa mítico-literal es importante que a veces uno puede observar el mundo a través de lo que te han dicho los demás. Y por eso decíamos también que uno termina a veces definiendo quién soy por todo lo que piensan los demás de ti, ¿no? Y es en esta etapa donde se va estructurando todo esto. Pero también es importante que
aquí todo es recíproco, también podemos decir que todo es, de alguna manera se construyen fuertes vínculos de amistad, también hay estructuras en el que te permiten de alguna manera ir construyendo un cierto grupo social con los que te relacionas, ¿no? Y aquí viene ya la tercera etapa que prácticamente es una de las importantes y que ha desarrollado más Fowler y se llama la etapa sintética convencional, ¿no? En esta etapa, obviamente, aún nos seguimos desarrollando dentro de esta estructura básica que es la familia, pero ya no nos quedamos solo allí. Rompemos ese círculo y empezamos a algún momento depender mucho de los que tienen nuestra misma edad, 12, 13, 14 años, donde se fortalecen mucho los vínculos de amistad y pasan a ser los más importantes y se busca más independencia. Ya no se quiere ser dependiente de los padres. Y también aparecen los primeros amores platónicos en esta etapa. Obviamente uno ya está más integrado, ¿no? A la escuela, al lugar donde uno vive, sabe dónde están sus papás, en qué trabajan, a qué se dedican, tiene una idea de lo que son los medios de comunicación. Y esto independientemente de, el ambiente, el lugar donde uno se va desarrollando. Porque hoy, sobre todo, es mucho más fácil estar interconectado y uno se entera de todo, ¿no? Sí, todavía creemos que, como les he dicho, en esta etapa el ser humano va construyendo su propia identidad y por eso que todavía tiene dudas, tiene inseguridad y en ese sentido aparece de alguna manera que una buena pregunta sería hasta qué edad el ser humano se desarrolla o crece o se define cómo es él, quién es él, qué puede esperar él en adelante, ¿no? Entonces aparece el mito personal de esa identidad donde obviamente es importante tu pasado, pero también ya vas proyectándote hacia el futuro y quieres de alguna manera manipularlo y construirlo y no dejarlo al azar, ¿no? Entonces, en esa línea se reconocen de alguna manera roles tradicionales de autoridad, aunque esto esté en crisis. Están los padres, están los profesores, están los policías y todas estas personas que es objeto de análisis, de estudio dentro de esta etapa de una fe convencional sintética. También creemos que en esta etapa entra una crisis, ¿no? El ser humano. Crisis que entendido como una oportunidad, si ustedes quieren, en el que te va a permitir de alguna manera a aprender de esa experiencia y superarla y no quedarte en ella, pero también puede pasar de que en esta etapa esa crisis en algunos casos puede ser por cuestiones familiares donde se desestructuran o también por fenómenos naturales o, si ustedes quieren, ah, una crisis en el que no se siente aceptado dentro de su grupo y otra crisis también donde aparece, digamos, muy fuerte la definición o la identidad sexual y algunos jóvenes obviamente prefieren determinar o definirse, aunque sienten miedo, sienten discriminación todavía en decir qué es lo que quieren o cómo quisieran vivir. En ese sentido, hay una contradicción interna y en algunos casos, por ejemplo, hay jóvenes que viven solo entre varones y se preguntan qué hago yo aquí, o jovencitas que están solo entre mujeres y empiezan a cuestionarse qué pasa, por qué solamente me relaciono con mujeres, digamos, ¿no? Entonces, también allí podríamos hablar de una crisis. Y por eso esta fe sintética convencional, de alguna manera uno tiene que ir trabajando su propia síntesis de todo lo que ha ido
si ustedes quieren, asimilando del entorno social, cultural, político, económico y todo lo demás. Entonces, hace esta síntesis, aún con sus dudas, con sus luchas, con sus crisis, pero ya de alguna manera es una forma de que ya es capaz en esta etapa de hacer de alguna manera hipótesis que después puede corroborar o puede descartarlas. Entonces, allí normalmente se habla ya de un pensamiento formal, de un pensamiento abstracto, y por qué no decirlo, ¿no? Es cuando empiezan las grandes preguntas de empezar a indagar sobre los inventos científicos. Entonces, en ese sentido se puede ver que esta tercera etapa es muy importante y da obviamente ese salto a esta cuarta etapa donde hablamos de una fe individual reflexiva. Ahora, ¿por qué individual reflexiva? Porque prácticamente todo lo que has escuchado, te han dicho, has podido corroborar, lo pones en duda, también lo cuestionas y lo criticas en algunos casos, porque necesitas que estas dudas o estas crisis o estos conflictos que has tenido que afrontar, tiene que ver con cómo te vas identificando con los diferentes grupos en los que participas, ya sean grupos deportivos, grupos literarios o grupos también, ¿no? De arte, entre otros. Entonces, en ese sentido, aquí uno lo reflexiona, lo piensa y dice, no, aquí tengo que ser yo mismo en esta cuarta etapa. Y obviamente empiezan a asumir responsabilidades y obviamente están los primeros pasos para llegar a ser adulto. Entonces, en ese sentido, se puede decir que ya se adquiere un cierto grado de independencia, que no todos lo logran. Lamentablemente en América Latina, con 24, 25 años, la gente sigue apegado al entorno familiar, y en otros casos todavía 30 años siguen allí dependiendo mucho de papá y mamá. Cosa que no se ve en algunas otras culturas donde la independencia es mucho más antes, 18, 19, 20 años, la gente abandona el seno familiar y busca esta independencia porque quiere ser de alguna manera independiente, individual y ya tiene los criterios y obviamente ya no cree en todos los absolutos, ¿no? Sino que intenta poner todo aquello que para él tiene sentido y también podemos decir todo aquello que le hace de alguna manera encaminar con su propio proyecto que quiere vivir en adelante. Entonces, en ese sentido, esta etapa de fe individual reflexiva ya se determina la identidad propia y ya no interfieren los demás. Y aquí es donde aparece obviamente gente que se revela, ¿no? Se va de casa, en otros casos buscan otros grupos que les parecen interesantes, que tienen sus propios intereses, se agrupan a ellos, construye también su propia visión diferenciada de los demás. No quiere ser más del montón, quiere ser único. Entonces, en ese sentido, podemos decir que una de las fortalezas es esa capacidad de reflexión crítica que uno puede tener, pero también hay riesgos, ¿no? Y esto está demostrado por el desarrollo evolutivo del ser humano, que a veces jóvenes tienen exceso de confianza, de autosuficiencia, y creen que manejando un coche pueden ir a 160 y después cuando ya no pueden controlar la velocidad, obviamente terminan muy mal hasta allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que esta fe individual reflexiva, uno intenta entender el mundo, pero a veces creo que el exceso de confianza te puede llevar a algunos fracasos, si quieren entenderlo un poco así, y uno ya se prepara para una quinta etapa en el que obviamente todo esto sería diferente, ¿no?
Entonces, esto sería de manera muy sintética lo que podemos notar dentro de este desarrollo que hace este autor. Ahora, tendríamos prácticamente después de la reflexiva individual, vendría una quinta etapa que es la fe conjuntiva y una sexta, la fe universal, pero que vamos a preferir desarrollarlo más adelante esta parte. ¿Preguntas hasta aquí?